Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Odo Aguilar. De parte de Integrate PUC, el día de hoy estamos con el profesor Ángelo Velarde, ingeniero electrónico especializado en redes de comunicación de datos e infraestructura de telecomunicaciones. Magíster en física aplicada, cuenta con 20 años de ejercicio de la docencia en áreas de electricidad y telecomunicaciones, así como ha dictado diferentes cursos para el MTC, OCIPTEL y para el SECPUC. Además, es director del Grupo de Investigaciones de Internet de las Cosas, desarrollo de dispositivos y soluciones de redes en el área de Internet de las Cosas. ¿Qué tal, Ángelo? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Como usted sabrá, dentro de redes sociales circula bastante información falsa. Creo que han habido noticias en Huancavelica de que se han tumbado una de las antenas que están plantando. En Bolivia han habido casos similares. Usted, como conocido del tema, cuéntenos, ¿qué es la tecnología 5G? Y ya. A ver, veamos. Todo el mundo conoce que la tecnología celular ha ido pasando por una evolución. 2G, 3G, 4G, 5G. 5G es la nueva generación de comunicaciones móviles, trabaja en una frecuencia un poquito más alta, pero nos va a permitir una mucha mayor velocidad de transmisión, nos va a permitir tener una mayor capacidad, como si lo comparamos como una carretera, va a ser una carretera más ancha para transmisión de información, y creo que lo más interesante de la red 5G es que nos va a permitir conectar muchos más dispositivos que antes a la red móvil. Es decir, facilitar justamente este tema del Internet de las cosas, que lo que busca es que se conecten múltiples dispositivos que tenemos en casa. En casa ya tenemos, por ejemplo, en tu casa tú tienes seguramente un celular o dos celulares, tienes un televisor, de repente no es un televisor, de repente es un Smart TV, o de repente es Claro. más de un Smart TV. Además está la computadora, además está, de repente alguien tiene algún reloj de estos Smart Band que usan para correr, etcétera, etcétera. Ya todos esos dispositivos están conectados a Internet, ¿no? Entonces, ahora imagina el parlante que te permite conectarte a Google para hacerle consultas, que ya existen estos ayudantes personales, como el Siri, pero de forma separada, o de repente las luces de tu casa, o de repente el horno microondas, o la refrigeradora, todo se empieza a conectar a Internet, ¿no? Además de que, por ejemplo, de repente por seguridad, ya muchas familias tienen su cámara de seguridad colocada en algunos cuartos y simplemente ven la información desde su celular. Entonces, esas cámaras ya están conectadas a Internet. Entonces, multiplica el número de dispositivos por 5 si quieres, ¿no? Wow. Y vas a darte cuenta de que vas a tener una gran necesidad de carretera de información para poder conectarlos. Entonces, hacia eso apunta el 5G, O sea, a tener mucha más capacidad de comunicación. claro, o sea, es básicamente, digamos, la carretera que tengo en el internet de mi casa es reducida y mientras más dispositivos quiero entrar, como es obvio, la velocidad y la calidad del internet se reduce drásticamente. Entonces, Así es, claro, entonces, al aumentar la carretera es como si, digamos, aumentara la velocidad del internet que la, tenemos. así es, sí. Ese es justamente lo que busca el 5G, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen esto? Son básicamente los mismos sistemas de comunicación, el mismo tipo de antenas, el mismo tipo de estaciones base, etcétera, etcétera, solo que la densidad, que ya de por sí, o la cantidad de antenas por habitantes que de por sí nos hacen falta, obviamente tendrían que ser una realidad para que esto pueda ser posible, ¿no? Si no tenemos suficientes antenas o estaciones base, no podemos tener mayores capacidades de comunicación, ¿no? Que es la primera deficiencia que tiene el país, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la diferencia entre las antenas 4G y las antenas 5G? ¿O no habría ninguna diferencia? Eh, como te dije al comienzo, sería básicamente el lugar en la frecuencia en la cual van a trabajar. Si yo trabajo en una frecuencia de 2.4, un ancho de 2.4 GHz, un ancho de 1 GHz se ve más o menos proporcional, ¿no? Digamos que es como que la mitad, un poquito menos de la mitad de 2.4. Pero si yo estoy en 5 GHz, un ancho de 1 GHz ya se ve mucho más chico comparado con la frecuencia en la que me encuentro. Entonces, yo mientras más arriba voy en la frecuencia, puedo lograr mayores anchos de espectro que puedo aprovechar para las comunicaciones.
Entonces, lo que busca el 5G es aprovechar, irse un poquito más arriba, alrededor de los 3 puntos y tantos, ¿no? Y a partir de ahí empezar a trabajar. Eso es más o menos lo que se busca. Ir más arriba en frecuencia para tener más capacidad en el sistema de comunicación, Ya, y es por ¿no? eso que se Pero, plantan más pero antenas. es básicamente, en términos tecnológicos, es el siguiente paso en la evolución, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Ah, entonces, lo único que que se tendría que hacer es plantear más antenas, en todo caso. Así es, plantar más antenas, probablemente cambiar un poco la infraestructura para que se adapte a estas necesidades de unas redes más veloces, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Claro, todavía no tenemos 5G. claro, porque se ha escuchado mucho que acá en Perú no hay el 5G. No hay 5G. Se hicieron algunas pruebas, pero esas pruebas ya concluyeron hace algún tiempo y no se ha avanzado porque todas estas cosas tienen un proceso, ¿no? Está el proceso de los permisos, el ordenamiento de las bandas de frecuencia, cómo se van a distribuir entre los operadores. Hay que decirle a los operadores que se va a aperturar el servicio en estas bandas, todo manejado legalmente. Se tienen que poner los lineamientos legales en cuanto a cuántas son las potencias máximas para transmitir, para cumplir con estándares internacionales, y después de todo el proceso de licitación y todo lo más, recién empieza el despliegue. Entonces todavía tenemos para rato para lo que viene a ser este tipo de tecnología, ¿no? Y en base a sus conocimientos, más o menos en cuánto tiempo se podría reestructurar la infraestructura actual para poder recibir ese tipo de tecnología aquí en Perú. Mira, yo justo hace poco estaba leyendo un informe que en el Perú tenemos alrededor de unas 20.000 antenas, más o menos, un poco más, ¿no? Y que en realidad lo que deberíamos tener es pasar las 30.000 probablemente. Entonces tenemos mucho espacio por recorrer en infraestructura para lograr tener lo que necesitamos para este tipo de salto tecnológico. Y además todavía tiene que pasar un tiempo, ¿no? O sea, no va a ser, no es inmediato, ¿no? O sea, ¿No? sería, Y claro, échale por lo menos un par de años, por lo menos como para que la cosa esté avanzando como tiene que ser y como suele ocurrir en nuestro país, ¿no? Que va piano, piano, se va lontano, ¿no? poquito a poquito, poquito a poquito. Y lo que ofrecen las empresas en el Internet, porque he escuchado de casos, y eso también lo he leído en unos cuantos posts de redes sociales, de que empresas que ofrecen Internet en casa te ofrecen el 5G en su Internet Wi-Fi, en su Internet de redes. Y eso creo también Mm, suscita a que muchas personas crean que ya hay 5G aquí en Perú. ¿Usted ha escuchado de eso? y, ¿Sabe algo al respecto? no, felizmente. No, y no podrían, ¿no? Porque yo podría ofrecerte un celular, por ejemplo, que soporte 5G, digamos, porque probablemente la tecnología ya exista y ya se han hecho, ya existe en otros países, pero la infraestructura acá no existe, entonces de nada te sirve el equipo, ¿no? El equipo va a operar utilizando las tecnologías que están funcionando, ¿no? O sea, en este 4G, sí, sí, y no más allá de eso, ¿no? Entonces, mi preocupación en realidad es que haya gente que esté manipulando la información con motivo de lograr algún tipo de beneficio, ¿no? ¿No? Este tema que mencionabas de Huancavelica, que fue terrible, era, ocurrió porque ingenieros estaban yendo a hacer mantenimiento, ¿no? A unas torres que corresponden a una infraestructura que lo que hace no es sino expandir el acceso a Internet en las localidades remotas del país, ¿no? Entonces, que es parte de un programa enorme del gobierno que lo maneja Pronatel, ¿no? Que lo que busca es expandir, ¿no? O reducir la brecha de comunicaciones en el país, expandiendo el alcance de las redes de comunicaciones hacia las provincias y de ahí hacia los distritos. Entonces, este proyecto que está en curso ya hace algún tiempo, ¿no? Era el que se estaba inspeccionando, ¿no? Entonces, gente maliciosa, ahora, que busca detrás de esto, no lo sé, prefiero no saberlo, ¿no? Le dijo a la gente que eran infraestructura de redes de 5G, ¿no? Cuando en realidad esta torre, en este caso en particular, por ejemplo, ya tenía más de 2 años en el lugar.
Entonces, en realidad, no podía ser 5G porque no había 5G hace 2 años, no hay 5G ahorita, ¿no? Y Y no lo que habrá en causó 2 años fue más. alarma, así es, y probablemente, y lo que causó nada más fue alarma en la población, ¿no? Entonces, eso sumado más un problema de comunicación con los pobladores, entonces se convirtió en este tema que finalmente acabó pues con el rapto de los ingenieros, ¿no? Que se ven algunos videos que tratan de explicarles cómo funciona, que esto les va a traer beneficios, pero no consiguieron que los liberaran, ¿no? Hasta que fueron representantes del ministerio y fueron representantes de la empresa, ¿no? Para poder nuevamente volver a explicarles de qué se trataba el asunto, ¿no? De verdad, muy Ahora, lamentable lo que ha pasado. sí, sí, sí. Ahora, después circuló otro rumor, nuevo, no sé por qué, que trataba de relacionar esta tecnología en 5G con el COVID, ¿no? Que también es nuevamente, ¿no? O sea, es gente que tiene otros intereses, que busca relacionar cosas que no tienen relación alguna, ¿no? O sea, porque el COVID se propagaba por aire, las antenas manejan ondas electromagnéticas, no hay una relación entre una y otra, y debido a las restricciones que se imponen respecto a los niveles de potencia de los servicios de telecomunicaciones móviles, la cantidad el impacto de las ondas electromagnéticas en el cuerpo humano es nulo en realidad, ¿no? Se menciona que con ciertos niveles, que son los máximos permisibles, hay un calentamiento que es inferior a 1 grado. Nosotros no estamos ni cerca de esos límites, ¿no? Entonces, porque en el Perú sí se monitorea permanentemente los niveles de potencia en las diferentes zonas de Lima y en las diferentes ciudades del Perú, ¿no? Para saber si estos límites si nos acercamos a estos límites máximos permisibles que están establecidos por organizaciones internacionales. Entonces, nosotros estamos muy lejos de eso, inclusive, ¿no? Entonces, el efecto en las personas es nulo, ¿no? Entonces, se están haciendo investigaciones, obviamente como en todo, ¿no? Y hasta ahora no se ha encontrado una relación directa entre las ondas electromagnéticas o las radiaciones no ionizantes, como las denominamos, y el efecto en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, yo me imagino que esto va a continuar. La idea es seguir investigando Claro. y seguir haciendo más mediciones, más investigación, hacer modelos matemáticos, etcétera, etcétera, y saber efectivamente tener la plena seguridad. Pero hasta el momento no hay no hay nada que demuestre que esto tiene algún efecto en el cuerpo humano, sino todo lo contrario, ¿no? Claro, entonces en base a las investigaciones se puede decir que todas las antenas que se plantan no son para nada nocivas para la salud. No lo son, no lo son, ¿no? Es más, si pudiésemos colocar la cantidad que en realidad necesitamos, eso facilitaría a que los niveles de potencia que se requieren para comunicar serían menores todavía, porque siempre estarías más o menos cerca de una antena o de una estación base de comunicación, ¿no? El celular no se exigiría, al igual que la torre tampoco, ¿no? Profesor, una consulta. Y en base a su experiencia en todo el transcurso de su carrera y todo lo que ha visto, ¿por qué la gente asocia que las antenas perjudican la salud? Esa es una buena pregunta. Desde el principio, ¿no? Desde que empezaron las tecnologías 2G, 3G, 4G, yo creo que la presencia de estos nuevos elementos en la ciudad, que son las torres de telecomunicaciones con las antenas, han generado algún tipo digamos, de preocupación en las personas, ¿no? Y cuando una persona encuentra algo nuevo y que le causa preocupación, ¿no? Y de pronto eh, sufre un dolor de cabeza por algún motivo que no tiene ninguna relación con la antena, tiende a asociarlo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones se han dado, ¿no? Que ha habido posibles, ¿cómo se llama? Eh, malas interpretaciones entre lo que uno percibe y lo que realmente ocurre, ¿no? Eso implica también que ha habido una falla en nuestra forma de comunicar las cosas, probablemente,
¿no? Para que las Claro, personas entiendan que lo que estamos dándoles es acceso a mejores servicios de comunicación. Mira, por ejemplo, las, los sistemas eléctricos, por ejemplo, las torres de electricidad, ¿no? Están por todos lados, ¿no? Y hoy en día se está buscando que todo lo que son cables de electricidad vayan por infraestructura subterránea, para que la gente ya no los perciba a su alrededor, ¿no? Desafortunadamente, eso no se puede hacer con las torres de telecomunicaciones, no las podemos meter debajo de la tierra, pero lo que se estaba haciendo es tratar de camuflarlas, ¿no? Para que no tengan un impacto sobre lo que nosotros miramos a nuestro alrededor. Pero esto ha sido percibido al revés, ¿no? Han percibido que lo que estamos tratando de evitar que genere un... Imagínate, pues, en el Cusco, en plena ciudad, que es totalmente un núcleo histórico enorme, que tú veas en el medio una torre de telecomunicación, ¿no? Con se una vería antena, malísimo. ¿no? Claro, entonces, o en el mismo centro histórico de Lima, entonces, ¿qué haces en esas cosas? Tú lo que haces es camuflar las antenas dentro del entorno para que no generen esta afectación visual, digamos, porque es una especie de ¿cómo decirlo? Contaminación, digamos, ¿no? Es lo que le llaman contaminación visual, como los letreros de los políticos cuando estamos en época de elecciones, Sí, se ve pésimo, es una ¿no? contaminación visual tremenda. Claro, entonces, esta fue, ese fue la idea que se tomó para tratar de camuflar las antenas, ¿no? Que no haya contaminación visual. Entonces, sin embargo, pues, de nuevo, yo calculo que esto debe ser más un tema de comunicación. Hubo campañas de que las antenas son mis amigas y un montón de cosas, pero aparentemente la gente no, muchas personas no lo han percibido así, ¿no? Y han tomado eso, ¿no? Como caballito de batalla o excusa para decir, no, te las quieren esconder porque te hacen daño, ¿no? Entonces, Porque te dan COVID. así es, ¿no? ¿No? Ese ha sido básicamente el problema, ¿no? Claro. Y Ángelo, ¿alguna recomendación o que quieras decir a las personas? Porque creo que ese tema es algo que se va a seguir tratando con el paso del tiempo. ¿Tú qué más podrías decir o qué más podrías dar a entender a los demás? Para que se vaya perdiendo ese miedo, ¿no? Porque como tú mismo lo dijiste, es un miedo a lo nuevo, es un miedo a lo que puede pasar, es un miedo a la incertidumbre. Claro, yo creo que el tema pasa siempre por la comunicación. Hay que comunicar bien, hay que comunicar mejor, ¿no? Nuestro país es muy diverso, las culturas en nuestro país también son muy diversas, tenemos muchas formas de comunicación, muchos lenguajes, hay muchos tipos de quechua, entonces tú no puedes llegar a todas las comunidades de la misma forma, ¿no? Entonces Claro. es muy importante que las estrategias de comunicación sean trazadas de acuerdo al público al cual quieres llegar, ¿no? Entonces, yo creo que eso habría que trabajarlo, ¿no? Yo estoy seguro que el ministerio está haciendo campañas en este aspecto, ¿no? Creo que las universidades también juegan un rol Mm. importante en esto. En redes sociales me pasó algo muy interesante. Dos egresados de telecomunicaciones se les ocurrió poner un post, ¿no? En el Facebook. Si tienes alguna duda sobre el tema de las antenas y el COVID, por favor, consúltalo, ¿no? Entonces, al final, esta publicación se replicó entre muchos alumnos de la especialidad de telecomunicaciones y se creó justo a partir de ahí un debate muy interesante, ¿no? La gente va a preguntar, oye, ¿y esto es cierto? ¿Esto ocurre? Y los mismos egresados de la carrera de telecomunicaciones de la Católica empezaron a explicarles poco a poco cuáles eran sus consideraciones y por qué esto sí es importante, ¿no? Lo otro es comunicar cuál es el valor intrínseco de lograr reducir la brecha de comunicaciones, ¿no? Que la gente entienda que esto está en cuáles son los beneficios que le va a traer tener una mejor red. La educación, por ejemplo, ahorita que es fundamental. No podemos llegar a más lugares con nuestros programas de comunicación
hacia todos los rincones del país si no tenemos una mejor infraestructura de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que va por ese lado, ¿no? Es mostrar primero, comunicar bien a un país multicultural, totalmente diverso, y lo otro es sacar por delante todos los beneficios que una mejor comunicación trae. Hace poco los congresistas están tratando de propugnar una ley que tiene que ver con convertir el acceso a Internet como un derecho, ¿no? Y ya ha habido muchos esfuerzos en ese sentido. Yo no voy a entrar a este debate, pero las telecomunicaciones definitivamente son una herramienta de desarrollo, Claro, ¿no? eso sin dudarlo, porque de todas formas, como siempre lo comentó, hay zonas dentro del Perú que no tienen acceso ni a internet siquiera y se tienen que educar por radio. Y como el gobierno ahorita está trabajando en el tema de estudiando desde casa, si no me equivoco, utilizan los tres, ¿no? O Ujú. sea, internet, televisión y radio. Entonces es algo primordial encontrar las formas en las que la comunicación pueda llegar a todos los rincones del Perú. Y el tema ese de que la gente tenga miedo del desarrollo y las implementaciones de antenas es preocupante porque frena mucho lo que nosotros mismos queremos conseguir para los demás, ¿no? O sea, usted como ingeniero de telecomunicaciones también quiere eso. O sea, imagino que en un futuro se imaginará con el Perú mucho más unido además de la comunicación. Y que la gente tenga miedo es un poco frustrante. Mira, yo trabajo en un área de telecomunicaciones que justo como tú habías mencionado al inicio, que tiene que ver con el Internet de las cosas, Claro. ¿no? Sería fantástico poner sensores de monitoreo medioambiental en todo el país, ¿no? Que esto puede darte una mayor información de qué ocurre con la polución, qué ocurre con un montón de cosas. Poner cámaras o monitoreo con drones en las zonas donde están deforestando, ¿no? Para saber qué ocurre con la deforestación, quién la produce, cómo se expande, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas que se pueden hacer con sistemas de monitoreo, con tecnología de Internet de las cosas, pero requieren una infraestructura de telecomunicaciones finalmente, ¿no? Claro. Para poder ir cada vez más allá, ¿no? Entonces, mi esperanza, ¿no? Es que definitivamente la red obviamente siga creciendo, ¿no? Y como dicen, que las telecomunicaciones lleguen a donde ningún hombre jamás ha llegado. Muy cierto, muy cierto. Bueno, profesor Ángelo, muchísimas gracias en nombre de Intégrate. En serio, ha sido una entrevista muy amena. Creo que esto va a ser muy útil para muchísimas personas que no tienen idea de lo que está pasando. Mucha gente que piensa que el 5G hay, otra gente que eso es dañino, etcétera, etcétera. En serio, muchísimas gracias por su tiempo nuevamente. Espero que pronto nos podamos encontrar otra vez para poder trabajar en conjunto, hacer otras entrevistas y hablar sobre de lo que está pasando ahora. Excelente. Fue un placer, en realidad. Para cuando quieras. El placer es todo mío. Muchas Gracias. gracias, profesor.